esa presentación que hizo en la solicitud de invalidación. Se provee estando la presentación indicada en el expediente no lugar, al tercer otro sí, donde indica la personería que le asiste para representar al titular, téngase presente personería, el cuarto otro sí, donde acompaña documentos por acompañados, quinto otro sí, donde solicita téngase presente, y el sexto otro sí, respecto a las notificaciones por correo electrónico, como se pide, solo respecto del correo sabogavir@guerrero.cl. En la mañana se hizo una presentación por parte del CEA al escrito de Fojas 1442, téngase presente. Además, el tribunal ordena incorporar materialmente en el expediente de autos la copia del expediente administrativo de evaluación ambiental que rola a Fojas 12.298 de la causa R10 de 2020 de este tribunal, que previamente fue tenido a la vista en estos autos por resolución de Fojas 1372. Esas son las resoluciones. Muchas gracias, señor relator. El tribunal reserva a las partes la posibilidad de ejercer los recursos procesales que estimen pertinentes. No es necesario que lo realicen en la audiencia. Señor relator, por favor, puede comenzar su relación. Muchas gracias, señor ministro presidente. A Fojas 1 y siguiente, don Remberto Valdés Hueche, abogado, domiciliado en calle Florida número 970, Comuna de Concepción, en representación convencional de doña Cecilia Emma Riveros Pole y de don Juan Riveros Poblete, fallecido, por quien comparecen sus continuadores legales, don Daniel Riveros Moena, doña Marcela Adriana Riveros Pole y doña Cecilia Emma Riveros Pole, ya individualizada. En adelante, la reclamante interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la ley 20.600 en contra de la cueva de Ñuble, por la dictación de la resolución exenta número 74 de 26 de junio de 2020, que resolvió rechazar la solicitud de invalidación interpuesta en contra de la resolución exenta número 51 de 12 de febrero de 2018, que calificó favorablemente el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica de Pasada Halcones, solicitando que se declare su ilegalidad, que se revoque, que se invalide la RCA y a todo evento que el tribunal adopte todas las medidas que en derecho estime pertinentes. Respecto al antecedente del acto administrativo reclamado, cabe señalar que por resolución de Fojas 1372 se ordenó traer a la vista copia del expediente administrativo de evaluación ambiental del proyecto acompañado en la causa R10 de 2020 de este tribunal. Por tanto, será referencia a esa foliación. En lo que interesa consta a Fojas 12.299 y siguientes el estudio de impacto ambiental del proyecto ingresado a la cueva de Biobío el 9 de diciembre de 2013, a Fojas 13.564 y 13.566, la publicación del extracto visado en Diario Oficial y en Diario Concepción, de 19 y 17 de diciembre de 2013, respectivamente. A Fojas 13.647 y siguientes, el Ixara número 1 del estudio, de 31 de enero de 2014. A Fojas 13.709 y siguientes, el informe de actividades PAC desarrollado dentro de la evaluación ambiental del proyecto. A Fojas 13.739 y siguientes, la adenda número 1 de respuesta al Ixara número 1. A Fojas 14.869 y siguientes, el Ixara número 2 de 15 de abril de 2016. A Fojas 14.888 y siguientes, la adenda número 2 que da respuesta al Ixara número 2. A Fojas 15.390 y siguientes, el Ixara número 3 de 5 de octubre de 2016. A Fojas 15.419 y siguientes, la adenda número 3 de respuesta al Ixara número 3. A Fojas 15.984 y siguientes, el Ixara número 4 de 13 de junio de 2017. A Fojas 16.018 y siguientes, la adenda número 4 de respuesta a este Ixara número 4. A Fojas 16.687 y siguientes, el informe consolidado de evaluación del proyecto recomendando su aprobación. A Fojas 16.980 y siguientes, la RCA favorable al proyecto. Y a Fojas 17.278, publicación en Diario Oficial de 9 de marzo de 2018 del extracto de la RCA para fines de notificación. En el expediente administrativo de invalidación acompañado en estos autos, en lo que interesa consta a Fojas 939 y siguiente, que el 20 de agosto de 2018 los reclamantes ingresaron a la cueva de Biobío escrito, interponiendo lo que indicaron era un recurso de invalidación del artículo 53 de la ley 19.880 contra la RCA del proyecto. A Fojas 1176 y siguiente, rola la resolución exenta número 67 de 29 de abril de 2019, que admite a trámite lo que considera es una solicitud de invalidación y confiere traslado al titular del proyecto. A Fojas 1185 y siguientes, presentación del titular del proyecto, evacuando el traslado conferido. Y a Fojas 1326 y siguientes, resolución reclamada que rechaza la solicitud de invalidación. Respecto a los antecedentes de la reclamación judicial, constan autos
A Fojas 1, que la reclamante interpuso el recurso de reclamación. A Fojas 854, que el tribunal lo admitió a trámite, solicitó informe a la reclamada y copia autentificada de los expedientes administrativos de evaluación ambiental y de invalidación. A Fojas 866, la reclamada evacuó informe y acompañó copia autentificada del expediente administrativo de invalidación, solicitando traer a la vista el expediente administrativo de evaluación ambiental del proyecto acompañado en la causa R10 de 2020. Perdón. A Fojas 1372, el tribunal tuvo por evacuado el informe, accedió a traer a la vista el expediente administrativo de evaluación ambiental y ordenó pasarlo a autorrelator. A Fojas 1373, el relator certificó estado de relación. Fojas 1374, se decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el 3 de noviembre de 2020 por videoconferencia, y tras suspenderse de mutuo acuerdo la vista de la causa, esta se fijó para el día de hoy. Respecto de la reclamación de autos, esta se fundamenta en los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En primer lugar, que el CIA está basado, entre otros, en los principios participativo y de cooperación. En ese sentido, reclamante indica que los artículos 26 y 81 letra H de la Ley 19.300 prescriben que se deben establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los proyectos, y que el SEA debe fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos. Añade que al respecto se han producido una serie de vicios esenciales en la tramitación del estudio de impacto ambiental. En primer lugar, indica que el extracto del estudio de impacto ambiental publicado no contiene todos los antecedentes de los principales impactos ambientales del proyecto, lo que contraviene el artículo 28 letra E de la Ley 19.300, atentando contra la participación informada de la comunidad en la evaluación ambiental. También indica que durante la tramitación del EIA, se produjo la determinación de nuevos efectos e impactos que modificaron sustantivamente los originalmente determinados, e incluso se identificaron nuevas tipologías de ingresos durante la evaluación sin que se haya decretado un nuevo proceso de PAC, lo que contraviene los artículos 28 y 29 de la Ley 19.300. En tercer lugar, indica que el extracto publicado hace una referencia genérica a los principales elementos del medio ambiente considerados en la línea de base y contiene una descripción insuficiente del proyecto, lo que contraviene el artículo 50, letra C del reglamento del CIA, y que además esto limitó las observaciones que podría haber realizado la comunidad. También indica que no se incorporaron en el expediente electrónico de evaluación el acta de la cueva de Biobío, la que se realizó 2 años después, y en el expediente electrónico, y la carta de don Juan Riveros Poblete, cuyos continuadores legales reclaman autos y que entonces era el propietario del Fondo de los Cipreses, donde se ubica íntegramente el proyecto. En dichas cartas manifestó que se opone a su aprobación y que varias medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por el titular serán de imposible ejecución, pues necesitan hacerse dentro del Fondo de los Cipreses. De haberse incluido dicha carta, el proyecto hubiese sido necesariamente rechazado. Añade, por otra parte, que la Seremi de Medio Ambiente habría avisado el informe consolidado de evaluación del proyecto, pero incorporándole observaciones, lo que vulnera el artículo 27 del reglamento del CIA, y por tanto, en la dictación de la RCA se infringieron los artículos 8, 9 y 9 bis de la Ley 19.300, constituyendo un vicio esencial de procedimiento al generar una etapa de evaluación no contemplada. Además, a la misma Seremi no se le habría remitido la adenda número 4, sin embargo, se le solicitó la avisación del informe consolidado de evaluación, lo que vulneraría los artículos 23 y siguientes del reglamento del CIA. Añade también que en la evaluación del proyecto se vulneraron los artículos 9 bis de la Ley 19.300 y 27 del reglamento del CIA, pues en el informe consolidado de evaluación se omitieron los pronunciamientos fundados de los organismos con competencia ambiental y su análisis técnico, solo incorporando la referencia a los informes sectoriales y excluyendo el pronunciamiento desfavorable de la Municipalidad de Pinto, y que las inconsistencias antes indicadas en los pronunciamientos de la Seremi de Medio Ambiente redundarían en una manifiesta falta de fundamentación del informe consolidado de evaluación, el que necesariamente se comunica a la decisión de la cueva de Biobío, pues ésta solo puede calificar el proyecto basado en el informe consolidado de evaluación. Añade también que la Municipalidad de Pinto, en el ámbito de sus competencias ambientales, se declaró inconforme con el proyecto por haber incompatibilidad territorial e incompatibilidad con los programas de desarrollo comunal. Sin embargo, el SEA de Biobío, fuera del ámbito de sus competencias, determinó que el proyecto se emplaza fuera de los límites geográficos y planes seccionales termas de Chillán, vulnerando los artículos 9, 9 ter y 81 de la Ley 19.300. Añade también que en la evaluación de los impactos del proyecto sobre el medio humano, se habría omitido el impacto en la familia de don Corradino Valenzuela y doña Luz Mira, quienes viven hace más de 20 años en el Fondo de los Cipreses,
por lo que no es posible determinar cuáles son sus sistemas de vida, la dimensión demográfica de las mismas, sus características étnicas y manifestaciones culturales, ni respecto de sus sistemas de vida y costumbres de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Todo lo cual vulneraría la determinación del área de influencia de dicho medio, la evaluación de los impactos asociados y las eventuales medidas de compensación. Añade también que la aprobación del proyecto vulnera el principio precautorio, ya que éste se ubica en una zona calificada de muy alto peligro volcánico por el Cernajemín, y el titular solo asoció a ese riesgo el riesgo de crecidas en el río, que sería manejado con una medida de paralización de operaciones de la central. De esa forma, el titular minimizaría las posibles consecuencias de una erupción volcánica, resultando en un plan de contingencias insuficiente, toda vez que no existe zona alguna que pueda calificarse como zona de seguridad sin una modelación adecuada, y para ello debió haberse hecho un estudio de predicción y evaluación de impactos y situaciones de riesgo debido al fenómeno de flujos piroclásticos y gases volcánicos. En este caso, añade, el SEA debió aplicar los mismos criterios que en el proyecto Río Cuervo, por lo que ha vulnerado el artículo 81, letra D, de la ley 19.300. Añade también, los reclamantes, que el titular reconoce que cortará Copihue durante la etapa de construcción del proyecto y presenta al respecto un plan de compensación. Sin embargo, tanto la corta como el citado plan contravendrían el Decreto Supremo 129 de 1971 de Minagri, del Ministerio de Agricultura, que prohíbe la corta, arranque, transporte, tenencia y comercio de Copihue, sin que resulte aplicable las situaciones excepcionales ahí establecidas y sin que sea aplicable tampoco el artículo 19 de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Porque el Copihue no está clasificado en las categorías de en peligro de extinción, vulnerables, raras, insuficientemente conocidas o fuera de peligro, de acuerdo al artículo 37 de la Ley 19.300. Agrega también que la evaluación ambiental del proyecto vulnera el marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, ya que está emplazado en una zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja, donde solo se permiten actividades de educación ambiental, recreación, turismo ecológico e investigación aplicada y básica. Además, indica que tampoco se hizo un análisis de compatibilidad del proyecto con el Plan de Manejo de la Reserva Nacional Ñuble. Por esto se vulnera el artículo 3, letra P, del reglamento del CIA, pues el proyecto debió ingresar también por dicha tipología. Por último, señala que en la resolución reclamada se aplicó ilegalmente la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, pues esta solo sería aplicable al titular y a los observantes PAC, y no a los terceros absolutos, que sería el caso de los reclamantes, son terceros absolutos. Respecto al informe del SEA, esto solicitó el rechazo de la reclamación con costas basada en los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En primer lugar, la reclamación es improcedente al aplicar la regla de la invalidación impropia, toda vez que la solicitud de invalidación fue presentada después del plazo de 30 días de publicada la RCA en la plataforma electrónica del SEA. Por ende, tratándose de una invalidación propiamente tal, según el artículo 53 de la Ley 19.880, solo era procedente reclamar de un acto invalidatorio, pero no de la resolución que rechaza la solicitud de invalidación, por lo que carecen de legitimación activa. Agregan también que la reclamación es improcedente porque ha operado la norma de clausura del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, que prohíbe a la Administración ejercer su potestad invalidatoria cuando era procedente a agotar la vía administrativa, participando en la PAC y recurriendo mediante la acción administrativa especial establecida para tal efecto. Añade que entender lo contrario causa un riesgo de decisiones judiciales contradictorias imposibles de cumplirse en la práctica y también desincentivaría la participación ciudadana. Añade el SEA que no existe vulneración al principio participativo, pues se verificó el cumplimiento de las normas de publicidad respectivas, se incluyó lo pertinente en el extracto, identificándose todos los elementos ambientales considerados en la línea de base y los impactos ambientales del proyecto. Respecto de la no inclusión en el extracto del efecto adverso significativo del artículo 11, letra E de la Ley 19.300, aquello no constituye un vicio esencial ni puede generar perjuicio a los reclamantes, pues de manera expresa se indicó en el extracto que existía afectación al turismo, de manera que el público tuvo conocimiento de dicho impacto, pudiendo presentar las observaciones pertinentes como lo hicieron los observantes PAC. Posteriormente, dicho impacto reconocido en el extracto se recalificó como significativo. Sin embargo, los reclamantes no efectuaron observaciones de ningún tipo, por lo que carecen de prejuicio, al extremo que ni siquiera mencionan el impacto del turismo dentro de sus alegaciones. Es decir, en nada influyó para ellos que no se haya hecho referencia a dicho impacto con la expresión de significativo en el extracto. Agrega el SEA también
que no procedía a abrir un nuevo proceso de PAC toda vez que no hubo cambios sustantivos y de fondo respecto a los impactos ambientales del proyecto, sino que únicamente se recalificó el impacto como significativo, pero inicialmente, incluso especificándose en el extracto del estudio de impacto ambiental, se reconoció que había una afectación al turismo. Lo que cambió fue la significancia. Añade también que no existen vicios de ilegalidad por no haberse publicado en el expediente electrónico la carta de don Juan Riveros Poblete, ni el acta de la sesión de la Cueva de Biobío en la que se calificó el proyecto, pues se trata, en este caso, de un expediente físico que de igual forma es publicado en la plataforma electrónica del SEA, aunque aquello en esos momentos no estaba establecido por una norma vinculante. Agrega también que no hay ilegalidad en la omisión de remitir la adenda número 4 a la Seremía de Medio Ambiente, ni tampoco por haber considerado sus observaciones al ICE como condiciones en la RCA. Respecto a lo primero, indica que como la Seremi no se habría pronunciado sobre la adenda número 3, mal podría pronunciarse sobre la adenda número 4, que no contenía respuesta alguna dirigida a dicha Seremi. Respecto a lo segundo, indica que como la cueva tiene facultades para establecer condiciones y o exigencias en la RCA, resulta improcedente argumentar de que no podía haberlo hecho en el caso específico. Añade también que el proyecto fue evaluado adecuadamente en cuanto a sus impactos ambientales y compatibilidad territorial, de manera tal que es compatible con instrumentos de planificación territorial y políticas, planes y programas. En ese sentido, el proyecto es compatible con el PLADECO de la Municipalidad de Pinto, y añade que dicha municipalidad no expresó lo contrario, sino que su pronunciamiento inconforme dice relación con temas que escapan de su competencia, refiriéndose a posible afectación a los recursos naturales renovables, a la reserva de la biosfera, a especies en categoría de conservación y al turismo. Todas materias respecto a las cuales son competentes otros organismos de la Administración del Estado con competencias ambientales que se pronunciaron dentro de la evaluación ambiental, además del SEA. Añade también que, analizado el área comprendida en el Plan Seccional Termas de Chillán y la ubicación del proyecto, este se encuentra íntegramente fuera de aquel. Agrega también que los impactos ambientales relacionados al medio humano fueron abordados adecuadamente dentro de la evaluación ambiental, pues el proyecto considera la reubicación de las casas que se encuentran próximas a las obras del proyecto, por lo que la casa del cuidador temporal deberá ser reubicada y su nueva ubicación se efectuará de común acuerdo con el propietario del Fondo de los Cipreses, buscando minimizar los impactos que esta reubicación provoque, teniendo especial cuenta que dicha vivienda tiene un uso estacional. Además, indica que se adoptaron medidas para disminuir las molestias a la población por desplazamiento de vehículos y construcción de proyectos, como la programación del transporte de equipos pesados y maquinaria necesaria, inducción al personal sobre el tránsito preferente de visitantes, aplicación de material estabilizante y o humectación durante los meses de verano, entre otras. Añade también que no existe infracción de la norma prohibitiva de corta del copihue, pues el artículo 19 de la ley número 20.283 permite excepcionalmente intervenir o alterar el hábitat de los individuos de las especies clasificadas previa autorización de CONAF. En concordancia con lo anterior, se establecieron medidas consistentes en la contabilización de ejemplares y su ubicación en forma previa a la habilitación de la instalación de faenas, reportando avances a la autoridad respecto a la cantidad de individuos afectados y la reposición de la especie. Asimismo, los órganos de la Administración del Estado con competencia en la materia, esto es el SAC y CONAF, no plantearon disconformidad alguna respecto a las medidas señaladas, por lo que no se vulnera la citada normativa. Agrega también que no existe vulneración al marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, por una parte, porque estas no son áreas consideradas bajo protección oficial para efectos del CIA, y por otra, porque igualmente se incorporó para acreditar la compatibilidad con las mismas, lo que efectivamente se demostró. Añade también que no existe vulneración al principio precautorio, pues este guarda relación o tiene relación con contingencias más que con impactos de proyecto. En este caso, los impactos ambientales fueron evaluados sobre la base de la predicción de impactos, aplicando el principio preventivo, como corresponde al CIA, y las contingencias y emergencias en el contexto de las medidas del Plan de Prevención y Control de Accidentes. Además, Cernageomin se pronunció conforme luego de haber exigido un plan asociado específicamente al peligro volcánico. También añade, en último lugar, que la reclamación es además improcedente porque ha recaído sobre un asunto de mérito, es decir, recae en el análisis técnico que ha efectuado la autoridad ambiental respecto a los componentes ambientales del proyecto y respecto de determinar si procedía o no una nueva PAC, conforme a los supuestos fácticos del caso, lo cual indica no es procedente que sea analizado a propósito de una invalidación de un acto administrativo. Con esto he concluido la relación. Muchas gracias, señor ministro presidente.
Muchas gracias, damos por concluida la relación. Bueno, le voy a solicitar a los señores abogados, hemos escuchado una relación detallada acerca de los antecedentes que están en el expediente. De igual forma, nosotros ya tenemos conocimiento de las distintas presentaciones y sin perjuicio de que el tribunal le reconoce la plena y absoluta libertad para plantear sus respectivas alegaciones, les queremos sugerir simplemente que se refieran a aspectos más específicos en relación a las distintas controversias que se han planteado en las alegaciones de fondo. Bueno, dicho eso, conforme lo anunciado por la parte reclamante representada por el abogado don Remberto Valdés Hueche, tiene sus 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegado. Active su micrófono. Ahí sí. No, todavía no está activado. No, abajo en la pantalla. Eso, ahí sí. Perfecto. Muy amable, presidente. Muy buenos días nuevamente. Muchas gracias. Alego en mi tiempo y, como bien dijo el señor presidente, la relación ha sido bastante completa. Se han realizado básicamente, y por lo tanto muy bien, los elementos sustanciales del debate. El primero de ellos es dice relación con la procesabilidad de nuestra reclamación. Y es un tema de bastante importancia, porque de decidirse por este ilustre tribunal que la parte contraria tiene la razón, en el sentido de que estamos fuera de plazo, el resto de las argumentaciones carece de importancia. De allí, vuestra señoría, que mi parte tiene el deber de encargarse de abordar esta discusión, por más que este ilustrísimo tribunal conoce bastante bien todos estos ribetes. El punto concreto, vuestra señoría, dice relación con que nuestra contradictoria ha indicado que tenemos dos normas que combaten en contra de la fortuna de nuestro reclamo. La primera cuestión dice relación con que, atendido que se trata de un recurso de invalidación impropia, este plazo estaría expirado, pues tendríamos que haber ejercido el recurso especial contemplado en la ley, y que este principio de especialidad nos limitaría y por lo tanto nos desbordaría y nos haría improcedente este recurso, por no haber participado con el recurso especial. Pues bien, ese razonamiento, a nuestro juicio, es equivocado, pues evidentemente que la norma, por más que se pueda criticar su redacción, contempla esta situación, contempla este recurso de invalidación y contempla un plazo de 2 años. El punto es desde cuándo se cuenta el plazo y si participamos o no participamos. Y aquí hay un argumento contradictorio con los hechos que, en definitiva, hace prosperar nuestra reclamación. Hay un hecho que no está controvertido. ¿Cuál es? Que don Juan Riveros presentó dentro del proceso una negativa frente a la petición de la solicitante, indicando con buenos o malos argumentos cuál era su postura. Y resulta de que esa nota de don Juan Riveros, hoy día fallecido, no fue tomada en cuenta, no fue considerada, no fue publicada, no fue agregada de ningún modo por el ente administrativo. Entonces, para lo malo, la carta de Juan Rivero, su postura dentro de este proceso administrativo, no existe. Y para lo bueno, tampoco. Entonces, la administración desde este punto de vista comete un acto contradictorio. Porque si la carta de don Juan Rivero es inocua para los efectos de que no puede invalidarse este proceso porque no fue considerado, pues bien, si es inocua para aquello, también es inocua para los efectos de castigarlo con la ausencia de poder presentar por sí y por su sucesión hereditaria este recurso de invalidación impropia dentro del plazo de 2 años. O es lo uno o es lo otro. Pero las dos cosas, vuestra señoría, no calzan, porque dice relación con la tesis de Díez Picasso, que ha sido recogida por la jurisprudencia unánimemente en todos los ámbitos, que es la doctrina del acto propio, que respeta el principio de la buena fe. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, vuestra señoría, que reconocemos existe esta discusión, dice relación con que este recurso no debe prosperar cuando se está discutiendo lo mismo, pero sí puede prosperar desde el punto de vista de su admisibilidad procesal cuando los extremos de la discusión
del reclamo de invalidación impropia escapan a lo que se dijo dentro del proceso administrativo. Y esto lo sabe mucho mejor que yo nuestra estimada contradictora, pues lo escribe en su famoso libro sobre la materia. Justamente indica que el escape que tiene este administrado resulta descansar sobre esta base, vale decir, hacer alegaciones que están fuera del ámbito pretérito, primigenio, originario, respetando el plazo de 2 años. Y esta tesina, vuestra señoría, la recoge también el segundo Tribunal Ambiental y también la recoge un voto minoritario, reconocemos, reciente, de marzo del año 2020, de la excelentísima Corte Suprema, en que los destacados ministros constitucionalistas, señores Muñoz y señora Vivanco, expresan del mismo modo que nosotros y además agregan un elemento adicional, que debe respetarse aquí el principio pro actione como se llama en latinazgo, vale decir, entre dejar indefensa a una parte y darle la posibilidad de que su tema de fondo sea debatido ante un tribunal de la República, debemos preferir el principio de la utilidad, de la admisibilidad, antes que el de la inadmisibilidad procesal de la acción. Creemos, vuestra señoría, que estos 2 argumentos o 3 argumentos que hemos dado y que son distintos a los corrientes, porque hemos explorado, por cierto, la jurisprudencia de este ilustre Tribunal Ambiental y las otras, y también de la excelentísima Corte Suprema, nos permiten, vuestra señoría, que nuestro recurso sea conocido y sea resuelto en cuanto al fondo por este ilustre Tribunal Ambiental. Nos vamos entonces, vuestra señoría, al fondo del debate. Lo primero que queremos decir y argumentar es por qué un ente tan importante como la ilustre Municipalidad de Pinto, en donde se emplaza este proyecto que mi parte cuestiona, no debe ser oída en lo más mínimo. La contraparte argumenta cuestiones que nosotros sostenemos están equivocadas. Lo primero que dice, a ver, un hecho que es innegable, señorías, el órgano representativo de la comunidad de Pinto, que es la ilustre Municipalidad de Pinto, está en contra de este proyecto, por las razones que fueran, pero está en contra de este proyecto. Y eso no es de dudar, no es de dudar, aquí no hay duda sobre el punto. ¿Por qué el órgano administrativo señala que la opinión categórica de la ilustre Municipalidad de Pinto debe ser desatendida? Toda la comunidad jurídicamente representada debe ser desatendida, porque dicen que también esta participación, igual que la de mi cliente, es inocua, porque carece de las atribuciones o de las capacidades jurídicas para poder opinar como opina. Yo no sé entonces, en todo caso, vuestra señoría, ¿para qué diablo se le pregunta a una municipalidad si le interesa o no le interesa tener este proyecto, si todas sus respuestas van a ser desconsideradas porque son otra vez inocuas? Y yo porfío, vuestra señoría, porque el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice todo lo contrario a lo que nuestra contraparte consigna. Porque dice que en el artículo 3, número 2, por ejemplo, que tiene la planificación y regulación de la comuna. C, tiene la promoción del desarrollo comunitario, el aseo y el ornato y una serie de cuestiones en materia medioambientales, sin perjuicio de las autorizaciones que debe obtener de otras entidades con un proyecto colaborativo. El artículo 4 dice que en el ámbito de su competencia las municipalidades también tienen directamente o con otros órganos de la administración del Estado que velar por la salud pública y la protección del medio ambiente, el turismo, el deporte, la recreación. Entonces, vuestra señoría, negarle al municipio la posibilidad de señalar todas estas cosas que dijo de manera categórica, irredarguible, en contra de este proyecto, y desconsiderarlo completa y absolutamente por el argumento que se nos ha dado, nos parece que constituye un error jurídico esencial. Entendemos también, vuestra señoría, que, ilustre señoría, que conforme a un razonamiento adecuado y coherente de toda la sistémica
del ordenamiento jurídico, debemos entender que la administración debe actuar de manera coherente y de manera eficiente y eficaz. Y bien sabe este ilustrísimo Tribunal Ambiental mejor que yo que cuando se le pide a un órgano municipal que actúe, que señale su parecer, y aquí se ha dado esto, debemos exigirle a esa propia administración que le pide a ese órgano también de la administración del Estado que sea considerado, porque si no, no existe coherencia en el actual administrativo. Y el principio de la coherencia, de la eficacia y de la eficiencia son principios normativos, reglas legales. No estamos hablando aquí de buenas intenciones y por lo tanto tienen que ser respetadas. Y así las cosas, vuestras señorías, nos parece que la opinión, el dictamen, el acto administrativo por el cual desarrolla muy fuertemente toda una temática en contra de este proyecto, la Ilustre Municipalidad de Pinto, al ser desatendido, permite la invalidación tal cual como nosotros lo estamos pidiendo en nuestro recurso. Otra cuestión, vuestra señoría, que hay que clarificar, no digo desmentir porque eso es muy fuerte, hay un error desde el punto de vista práctico cuando se está hablando de los asentamientos humanos. Aquí hay dos personas, vuestra señoría, que viven hace más de 20 años en el Fundo Los Cipreses y que están contratados como cuidadores del fondo. Y además hay una casa patronal adentro. Yo conozco perfectamente este lugar porque soy de la zona de Ñuble y toda mi vida he transitado por ahí, desde niño. Y estas personas, además, vuestra señoría, tal como se dice en nuestro recurso, son aquellas que controlan el paso, el acceso hacia la reserva que queda al fondo, por un camino que es privado, que es del Fondo Los Cipreses. Pues bien, de manera mágica, este proyecto, vuestra señoría, solo en 2 días estudió todos los asentamientos humanos que existirían en toda esta enorme zona y habría pesquisado solo a estas 2 personas. Y se sostiene por la contraparte, de manera equivocada, de que la solución de vivienda, que hace más de 20 años que viven ahí, está dada, está lista. Eso es un error. La casa del cuidador es de propiedad de mis clientes y esa casa no se mueve de ahí, señorías. No hay ningún acuerdo, ninguna conversación con mis representados para que el cuidador se vaya de ese lugar y se le cambie la casa. Eso es un error del porte de una catedral. Por eso es que no digo desmentir, digo error. Pero tengo que ser sumamente categórico y vehemente, vuestra señoría, en el sentido de señalar de que esas personas, acá, con esta aprobación que se le está dando, quedan en tierra de nadie, sin haber considerado su opinión y sin haber considerado la opinión de sus empleadores y evidentemente de la situación física de los inmuebles que allí se encuentran asentados. Otro tema, vuestra señoría, también que quiero abordar y solamente enfatizar, porque como convinimos, la relación ha sido sumamente completa. Dice relación, vuestra señoría, con la, otra vez, inocuidad de un error. Aquí hay un error. La adenda número 4 no llegó a quien tenía que llegar. Eso es verdad. Es un hecho innegable. O sea, aquí hubo un error. Bien, el SEA omitió remitirle la adenda número 4 del proyecto a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente. No obstante eso, luego solicitó su visación, pero este proceso, tal como lo decían los grandes procesalistas italianos, todos los procesos o procedimientos son cadenas que están unidas por eslabones. Y acá el eslabón indesmentiblemente fue saltado. Y con esto se produjeron 2 vicios claros. Primero, se excluyó del proceso de evaluación ambiental a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, al omitirse la revisión de la adenda 4. Y después, ya para golpear más en el error y caer más en el pozo profundo de los vicios, se le reincorpora al momento de solicitar que efectúe una visación final del informe consolidado de evaluación. Pese a que el mandato legal de emitir un pronunciamiento fundado
dentro de la esfera de su competencia y que está gobernado por los artículos 6 y 7 de la Constitución, establecía una cuestión distinta. Y quiero insistir, vuestras señorías ilustres, respecto de este último punto. ¿Puede este órgano, Ceremi, de Medio Ambiente, actuar cuando la ley no lo mandata y dejar de actuar cuando la ley sí lo mandata sin que ninguna consecuencia jurídica se devenga de ello? No. Y no porque la porfiada Constitución política establece que los órganos de la administración deben actuar dentro de la esfera de sus competencias y en la forma prescrita por la ley. Y aquí la forma prescrita por la ley no es baladí, no es inocua, vuelve a ser trascendente e importante. Acá, en esta etapa, tendría que haberse enviado la adenda. No se le envió. Y después, yo no sé por qué, en un tránsito que no correspondía, sí se pide la intervención fuera de las atribuciones que la Constitución le mandata. Luego, vuestra señoría, nos parece que aquí existe un vicio importantísimo y que amerita la invalidación de lo que hemos señalado. Vuestra señoría, la verdad es que estimo que con estos énfasis que se han realizado a nuestras alegaciones escritas, bastaría para persuadir a este ilustre tribunal de acoger la postura nuestra. Y con la venia del señor presidente, doy por terminado mi alegato. Muchas gracias. Vamos a dar por concluido el alegato de la parte reclamante, conforme al anunciado por la parte reclamada, representada por la abogada Jordana Mencen Rojas. Tiene sus 30 minutos para alegar. Puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo, del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Comisión de Evaluación de la Región de Ñuble, solicitando desde ya que se rechace el recurso de reclamación con expresa condenación en costas. Su señoría, en primer lugar, no voy a reiterar algunas cosas que ya se detallaron en la relación, dado que esta fue bastante completa, y sobre todo los aspectos procesales a los que se refiere la parte contraria, es decir, en relación a que no se ofició a la Seremi de Medio Ambiente, respecto de la adenda 4, etc. Voy muy brevemente simplemente a referirme a algunos puntos a los que se refirió la contraparte en este momento, pero sin entrar en el detalle que está en nuestro informe y en que estos puntos procesales se abordan en aproximadamente 40 páginas, 30 páginas. Bien, respecto del oficio de la Seremia de Medio Ambiente que nos envió, es evidente, su señoría ilustre, que no podríamos enviarlo, que no estábamos obligados al menos a enviarlo, este oficio respecto de la adenda 4, si la Seremia obviamente no se había pronunciado respecto de la adenda 3. Existe una línea de congruencia que se debe cumplir, existe un principio de contradicción en relación al circular del proyecto, y por ende, cuando se consulta por un servicio o cuando se pide aclarar algún punto, ampliar algún punto, rectificar algún punto respecto del estudio de impacto ambiental y respecto de las adendas después, estas materias, estos cuestionamientos, estas solicitudes, estas ampliaciones deben ser consecuentes con lo que se solicitó ampliar con anterioridad. Es decir, si un servicio, un organismo sectorial se pronuncia respecto de un estudio de impacto ambiental y hace referencia, por ejemplo, que faltó algún determinado antecedente respecto de la línea de base, no podría luego solicitar nuevos antecedentes en relación a otra materia que no sea la línea de base respecto de este organismo sectorial. Podrían hacerlo los otros organismos si se pronunciaron respecto de otros puntos, pero no el mismo organismo va a poder requerir antecedentes o relacionados, mejor dicho, con una materia diferente que aquella sobre la cual se pronunció respecto de un oficio anterior. De esta manera, dado que la Seremia de Medio Ambiente no se pronunció respecto de la adenda 3, evidentemente que no era necesario oficiarlo respecto de la adenda 4, sin perjuicio de que si después se le pide la avisación del informe consolidado de evaluación, esto se hizo, y la Seremia de Medio Ambiente lo que hizo fue visar este informe consolidado de evaluación agregando algunas condiciones, como es ampliar el área de monitoreo del GOMUL de 300 hectáreas hasta 600 hectáreas.
y establece otras condiciones también. Este es solamente un ejemplo. Estas condiciones fueron incorporadas luego por la resolución de calificación ambiental, dado que la misma ley 19.300 permite que la resolución de calificación ambiental establezca condiciones o exigencias respecto de la ejecución de este proyecto. Y dado que estas condiciones o exigencias son nuevas, no se pronunció sobre estas mismas exigencias el titular del proyecto con anterioridad y por ende no existiría esta contradicción, es que por eso mismo la ley 19.300 en el artículo 20 establece la posibilidad al titular del proyecto para reclamar de aquellas condiciones o exigencias. Entonces existe toda una línea de congruencia que la reclamante debiese conocer y debiese entonces no persistir en esta alegación respecto de que no se ofició a la Seremia. Ahora, supongamos que este pronunciamiento o que este oficio a la Seremia de Medio Ambiente debió realizarse. Aún bajo este supuesto, señor Ilustre, este supuesto vicio al que se refiere la parte reclamante no sería un vicio esencial. ¿Por qué? Porque la Seremia de Medio Ambiente, reitero, se pronunció luego respecto del informe consolidado de evaluación que contiene todos los antecedentes en relación al proyecto, y respecto de esto lo único que hizo fue establecer condiciones al proyecto que fueron incorporadas luego en la resolución de calificación ambiental. Entonces, pretender que se invalide una resolución de calificación ambiental sobre la base de esta supuesta omisión y supuesto vicio es evidentemente contrario al principio de eficacia, al principio de eficiencia consagrado en la ley 19.880 y a la ley 18.575, y que la misma parte reclamante ha citado previamente. La parte reclamante indica que la administración debe tender a una eficacia y una eficiencia en su procedimiento administrativo, y sin embargo está realizando alegaciones que pretenden justamente lo contrario, y que es invalidar un acto administrativo y se vuelve a tramitar un procedimiento de evaluación respecto o para requerir un oficio que es absolutamente innecesario, considerando que la Seremia de Medio Ambiente además se pronunció luego respecto del informe consolidado de evaluación. Bien, dicho esto, señoría Ilustre, ahora me voy a referir a otros puntos de la reclamación y a los que se ha referido la parte reclamante en relación a otras materias. En primer lugar, respecto de la recalificación del impacto. Con posterioridad me voy a referir a la carta del señor Riveros y al reasentamiento, o sea, del cuidador del predio del señor Riveros y al reasentamiento, que fue sobre lo cual también enfatizó la parte reclamante. Pero primero quiero referirme a la falta de consecuencia que existe en la reclamación de autos en cuanto se cita el principio de eficacia y eficiencia. Sin embargo, luego se hacen alegaciones, se presentan discusiones que pretenden precisamente lo contrario, esto es que no se cumpla con el principio de eficacia y eficiencia. ¿A qué me refiero? A la alegación sobre la apertura de una nueva participación ciudadana. La reclamante señala que se debe abrir un nuevo proceso de participación ciudadana, dado que no se contemplaba un impacto ambiental relacionado con el turismo, que luego fue considerado como un impacto significativo, y que dado esto no podría haber participado en el proceso de evaluación ambiental y no participó. Su señoría, evidentemente que esto va contra el principio de eficacia y eficiencia. En el extracto del estudio de impacto ambiental se mencionó de manera expresa, y me gustaría con su venia, su señoría Ilustre, citar una parte del extracto. Se indica de manera expresa que este proyecto va a generar potencial alteración del turismo por desplazamientos de vehículos y obras del proyecto en construcción. Luego agrega otros impactos del proyecto, como es afectación de individuos en estado de conservación y en categoría de protección. Señoría Ilustre, expresamente se menciona que existe este impacto respecto del turismo asociado al desplazamiento de vehículos. Se indica de manera expresa cuál es la diferencia, que luego se recalificó este mismo impacto, tal cual como está mencionado acá, como significativo, y por eso se establecieron diferentes medidas de compensación. Por otro lado, medidas de mitigación también, asociado a no afectar este desplazamiento, en definitiva a permitir que el desplazamiento hacia la Reserva Nacional de Ñuble, que es la que se va a afectar por este proyecto, no impida el paso respecto de los turistas que quieran visitar el lugar. Solamente se va a obstruir la libre circulación en un periodo de las tronaduras que es de aproximadamente 20 días. Eso es todo el impacto que el proyecto genera respecto de la vía de acceso a la Reserva Nacional Ñuble, y ese sería el impacto que está relacionado al turismo.
Entonces, este es el mismo impacto, desplazamientos vehiculares y obstrucción en la etapa de construcción, el mismo impacto que se contempla en el extracto, el que se mantuvo durante todo el procedimiento de evaluación ambiental, con la única diferencia que después se mencionó en la resolución de calificación ambiental que este impacto era significativo y se establecieron medidas de mitigación, medidas de compensación, y todo esto tiene relevancia porque esta recalificación en definitiva tiene relevancia porque va a proceder después por ejemplo, una revisión del artículo 25 quinquis que procede únicamente respecto a aquellos impactos significativos de un estudio de impacto ambiental y que se puede revisar, la variable ambiental, etc. Esa es principalmente el principal motivo por el cual sí es importante hacer esta recalificación de impactos. Pero en los hechos no existe ninguna diferencia en relación a cuál es el impacto de este proyecto, no existe modificación de las obras, de emplazamientos, nada más. Entonces, su señoría ilustre, evidentemente, que se está atentando contra el principio de eficacia, se pretende invalidar una RCA, abrir un nuevo proceso de participación ciudadana para presentar una observación respecto del turismo que se podría haber presentado al inicio del procedimiento de evaluación ambiental cuando este impacto fue reconocido por el titular del proyecto. Volver a la etapa inicial para hacer esto, la verdad que no tiene ningún sentido, y lo que esto demuestra es que únicamente se pretende que se rechace el proyecto porque consecuencias prácticas no tiene ninguna. Se podría haber participado en el proceso de evaluación ambiental perfectamente, no se hizo, y por lo demás, actualmente se están presentando las alegaciones sobre el turismo, si existiese una preocupación respecto al turismo, yo no veo ninguna alegación de la reclamación que se hace que esté relacionada con el turismo. Se indica que se va a afectar el turismo, que una de las reclamantes es socia de una empresa de turismo, pero no se indica por qué las medidas de compensación no serían apropiadas. No se cuestiona esto, no se cuestiona por qué el impacto del turismo no fue bien evaluado, no existe ningún cuestionamiento de este tipo. Entonces, ¿para qué? Me pregunto, la reclamante quiere que se abra un nuevo proceso de participación ciudadana si al parecer no es que esté en desacuerdo con cómo se evaluó el impacto del turismo o cómo se establecieron las medidas de compensación, puesto que de esto no se hace alegación alguna que sea concreta. Simplemente se entiende que el proyecto genera una afectación al turismo, etc. Una alegación general. Ahora bien, nosotros hemos señalado, su señoría ilustre, que esta reclamación, en definitiva, también debe ser rechazada respecto de la regla de la invalidación impropia. Respecto de esto no voy a entrar en detalle porque sabemos que su señoría ilustre conoce perfectamente la regla de la invalidación impropia, este criterio jurisprudencial que ha sido desarrollado, que ha sido confirmado en las últimas sentencias, en las últimas 2 sentencias de la Corte Suprema en que se aborda esta materia, sentencias que han sido citadas en nuestro informe, y reitero que este tribunal ha aplicado con anterioridad, entonces no tiene mucho sentido remitirme a esto. Sí quiero hacer una pequeña precisión, y que en definitiva se menciona el libro que yo redacté, el libro sobre la gestión de riesgos en el marco del desarrollo sostenible, y se indica que yo misma menciono que la invalidación tiene un plazo de 2 años. ¿Qué es lo que se menciona en este libro? Se hace referencia al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema, que indica que la invalidación tiene un plazo de 2 años, que existe un criterio jurisprudencial que señala que la invalidación propiamente tal es la que se puede presentar dentro del plazo de 2 años, y existe una invalidación recurso que la Corte Suprema ha indicado debe presentarse dentro del plazo de 30 días para que se encuentren habilitados los solicitantes o legitimados para presentar luego la reclamación del artículo 17 número 8 ante el Tribunal Ambiental. Eso es lo que menciona en el libro, no emito un comentario respecto de cuál doctrina se debe o no se debe aplicar, si este criterio jurisprudencial estoy o no estoy de acuerdo. La verdad que me parece bastante razonable aplicar el criterio de la invalidación impropia, considerando que nos da certeza jurídica, considerando que cuando se estableció la ley la ley 20.300 y el artículo 17 número 8, lo que se pretendió es establecer un nuevo recurso, un nuevo reclamo de ilegalidad, pero en caso alguno establecer un plazo de 2 años para poder impugnar una resolución de calificación ambiental, considerando que esto evidentemente atenta contra la certeza jurídica. Bien. Por otro lado, su señoría ilustre, esta parte ha señalado que la reclamación debe ser rechazada en relación a que existe una vía recursiva especial que debió ser ejercida por la parte reclamante. Bien, respecto de esto,
¿Qué es lo que he mencionado recientemente? He mencionado que la parte reclamante no tiene ningún perjuicio respecto de que no se haya abierto una nueva participación ciudadana, no tiene ningún perjuicio, y esto implicaría, dado que el impacto fue reconocido desde el inicio, no hubo una modificación de obras del proyecto, ninguna modificación de medidas, en el sentido de que solamente se agregaron nuevas medidas, algo más beneficioso para la comunidad, pero en ningún caso hubo una modificación de una medida existente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la reclamante debía presentar una observación ciudadana porque podía hacerlo y sin embargo no lo hizo. Bien, respecto de esto, ¿qué es lo que nosotros indicamos? Que procede una vía recursiva especial. Podríamos pensar que si existe una vía recursiva especial, entonces, si existe una vía recursiva especial, entonces la reclamante nunca pudo presentar una solicitud de invalidación y las alegaciones sobre el turismo que hoy día serían conocidas por este tribunal no podrían ser conocidas, ya que se debe rechazar por motivos de forma. La verdad, su señoría, excelentísima, es que el artículo de la ley 20.600, en su artículo 17, número 8, cuando establece la norma de clausura y la existencia de una vía recursiva especial, lo que establece en definitiva es que procediendo, eso es lo que se desprende de la norma, procediendo los recursos de reclamación del artículo 17, número 6, es decir, los recursos establecidos para los observantes ciudadanos, es que entonces opera la norma de clausura, sea que se hayan interpuesto, sea que haya transcurrido el plazo para que se interpongan sin que se hubiesen deducido. Esta norma no hace la distinción de que deben haberse presentado efectivamente observaciones ciudadanas, sino que únicamente indica que se desprende que procediendo estos recursos es que procede o opera la norma de clausura. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Que si la reclamante hubiese alegado un vicio de ilegalidad concreto, por ejemplo, que el extracto del estudio de impacto ambiental no se publicó como debía publicarse con arreglo a la ley, que no se publicó por los medios que establece la ley, entonces en este caso sí que existe un vicio de ilegalidad y entonces podría haber deducido la invalidación y no pegar la norma de clausura. En este caso sí, porque no procedía no procedían las acciones del artículo 17, número 6 de la ley 20.600, porque estas acciones solamente cuando proceden con arreglo a la ley es que permiten que opere la norma de clausura. En este caso, su señoría ilustre, ¿qué es lo que ocurre? Que sí procedían las acciones especiales, sí procedía que hubiese presentado una observación ciudadana y por lo tanto sí procede la norma de clausura sin que se entienda que pueda existir un perjuicio para la reclamante de autos. Por otro lado, su señoría ilustre, aun cuando se estimara por este ilustre tribunal que no procede la norma de clausura, entonces en ese caso hipotético, con mayor razón podría estimarse que la reclamante de autos no tiene ningún perjuicio. ¿Por qué no tiene ningún perjuicio? Porque las mismas alegaciones que pretende que se le permitan hacer nuevamente a través de un proceso de observación ciudadana, las ha hecho en la reclamación de autos y las presentó en la invalidación. Se hicieron alegaciones de contenido técnico, su señoría ilustre, y en caso hipotético de que este tribunal ambiental estime que aquello es procedente, entonces con mayor razón no tiene ningún perjuicio, y este ilustre tribunal podría conocer perfectamente hoy día de la materia de fondo. ¿Qué sentido tiene entonces abrir un nuevo proceso de participación ciudadana si la reclamante está planteando lo mismo que pudo y que podría plantear en un nuevo proceso de participación ciudadana? Observaciones que son un tanto genéricas porque reitero que no se cuestiona de manera concreta las medidas del turismo ni ningún cuestionamiento concreto respecto de la evaluación al turismo, al paisaje, etc. Por lo tanto, serían observaciones genéricas, pero son las mismas que se tienen hoy día en la reclamación de autos y este tribunal entonces perfectamente podría conocer del fondo. Dicho esto, su señoría ilustre, entonces no existe cumplimiento del requisito que establece el artículo 13 de la ley 19.880, que indica expresamente que para invalidar un acto administrativo se requiere de un vicio esencial que genere perjuicio al interesado. En este caso no existe perjuicio al interesado. Primero porque pudo participar perfectamente del proceso de participación ciudadana y opera en consecuencia esta vía recursiva especial. Ahora, si se estima que no procede esta norma de clausura, entonces igualmente no tiene ningún perjuicio el interesado y el reclamante de autos porque planteó las mismas alegaciones que quiere plantear en un proceso nuevo de participación.
ciudadanas. Las planteó en la causa de auto y podrían ser conocidas por este ilustre tribunal. Bien. En segundo lugar, su señoría, me voy a referir muy brevemente a lo que ha dicho la municipalidad de Pinto, que es a lo que se refirió en este alegato de la parte reclamante. La reclamante se pregunta, hizo precedentemente esta pregunta: ¿para qué diablos se le pregunta a la municipalidad? Lo dijo de esa misma manera, y no puede pronunciarse respecto de qué le parece a la municipalidad o no el proyecto. Bueno, la respuesta a este interrogante de la parte reclamante se encuentra en el artículo 8. ¿Para qué diablos se le pregunta? Se le pregunta, dice el artículo 8 de la ley 19.300, para que se pronuncie sobre la compatibilidad territorial del proyecto y no sobre otras materias. El artículo 8 de la ley 19.300 es bastante claro e indica que el servicio de evaluación ambiental debe requerir a los organismos con competencia ambiental su pronunciamiento respecto del proyecto, y entonces cada organismo sectorial se va a pronunciar respecto de la materia que sea de su competencia, no respecto de otra materia. Y luego, cuando se refiere expresamente el artículo 8 a los municipios, indica que se les va a consultar respecto de la compatibilidad territorial del proyecto. La municipalidad de Pinto, su señoría ilustre, en ningún caso pudo indicar que este proyecto no era compatible territorialmente. ¿Qué es lo que indicó la municipalidad de Pinto? Indicó que este proyecto era contrario a las ideas de conservación del lugar, indicó que era contrario al plan seccional de las termas de Chillán, y resulta que este proyecto se encuentra fuera de los límites del plan seccional de las termas de Chillán, y este fue el motivo por el cual el Servicio de Evaluación Ambiental, en su informe consolidado, descartó el pronunciamiento de la municipalidad de Pinto, indicando que no es efectivo que este proyecto no tenga compatibilidad, la municipalidad de Pinto, ¿qué es lo que indica? Indica que rechaza categóricamente el proyecto. Y no indica que sea incompatible con un instrumento de planificación territorial, sino que únicamente indica que es incompatible con el plan seccional de las termas de Chillán. Respecto de esto, el Servicio de Evaluación Ambiental, este proyecto, teniendo en consideración el oficio de la municipalidad, este proyecto es compatible territorialmente, dado que no se encuentra dentro de ninguna zona cubierta por un instrumento de planificación territorial. Así es como lo menciona el Servicio de Evaluación Ambiental. Y respecto de este plan seccional, que es indicativo por lo demás y no es un instrumento de planificación territorial, indica el SEA que se encuentra este proyecto fuera de esos límites. ¿Qué es lo que indica además la municipalidad de Pinto? De manera en 3 líneas, indica que este proyecto, aun cuando establece medidas de compensación y mitigación, estas no son suficientes para hacerse cargo de los efectos del artículo 11 de la ley 19.300. ¿Nos parece, su señoría ilustre, que este es un pronunciamiento fundado? No solamente no tiene competencia ambiental para pronunciarse la municipalidad respecto de los efectos del artículo 11 de la ley 19.300, porque el artículo 8 es bastante claro y señala que su competencia es para pronunciarse respecto de la compatibilidad territorial, sino que además su pronunciamiento evidentemente es infundado. Y menciona que este proyecto también es incompatible en relación a la SOI y en relación a que existe un área de reserva para la biosfera. Resulta que este proyecto no es incompatible con el área para la reserva de la biosfera, se encuentra en una zona de amortiguamiento y solo en parte en una zona de transición. Y por lo demás, su señoría ilustre, tampoco es incompatible con la zona de interés turístico. ¿Por qué? Porque el único efecto que se genera respecto del turismo es esta afectación a la vía de acceso temporal respecto de la Reserva Nacional de Ñuble. Y justamente en razón de esta afectación es que el proyecto debe establecer medidas de compensación, medidas de mitigación, y así es como lo hace. En definitiva, estos instrumentos, estas categorías de protección de la zona de interés turístico y la declaración de la UNESCO, que no es un área colocada bajo protección oficial, pero que igualmente fue considerada dentro del procedimiento de evaluación ambiental, estas categorías, estas declaraciones no son instrumentos de planificación territorial, son declaraciones que tienen por objeto establecer una protección determinada, establecen un objeto de protección, en el caso de la SOIT, una zona de turismo, en el caso de la reserva de la biosfera, se establece una protección a la biodiversidad. No significa que sean instrumentos de planificación territorial y que establezcan prohibición de desplazar ciertos proyectos ni actividad alguna, simplemente establecen un objeto de protección. Y sobre esto se pronuncian los organismos competentes, como en Cernatur, como en Seremi de Medio Ambiente. Ambos servicios se pronunciaron conforme, tanto en el procedimiento de evaluación ambiental respecto a esta materia, y respecto de las demás también, como también incluso en la etapa recursiva, cuando se presentó un recurso de reclamación PAC ante el Comité de Ministros.
Estos organismos, que sí son los competentes para pronunciarse sobre la materia, se pronunciaron conforme. Bien, existe entonces ninguna duda respecto de esto. Por lo demás, los informes de los servicios sabemos que no son vinculantes, menos cuando no son ajustados a derecho, como ocurre con el informe de la Municipalidad de Pinto. Bien, yo iba a mostrar unas imágenes en relación a otro componente al que me voy a referir, y que es el área para la reserva de la biosfera, donde se encuentra. Veo que la reclamante no se ha pronunciado en relación a esta materia, pero sin embargo voy a mencionarlo de manera muy breve a continuación. Bueno, acá se encuentra el proyecto donde está la línea punteada en rojo. Nosotros podemos seguir esta línea punteada y ahí es donde se encontraría el proyecto. Toda esta área es el área de reserva de la biosfera que fue declarada por la UNESCO. Y en color verde oscuro se encuentran las áreas colocadas bajo protección oficial. Como podemos ver, el proyecto en esta línea punteada, que es la que demarca o establece cuál es esta ubicación del proyecto de manera referencial, este proyecto se encuentra únicamente cerca respecto de la zona verde oscuro más grande, que es la Reserva Nacional Ñuble. Se encuentra lejana a las otras áreas, que son las zonas núcleo de esta área de la Reserva de la Biosfera, que son también con verde oscuro y que se encuentran más al norte, al sur, y bueno, podemos ver que este proyecto solamente se encuentra emplazado cercano a una zona verde, una zona núcleo, y que es la Reserva Nacional de Ñuble. Este proyecto, si puede... En esta área de la reserva de la biosfera, acá en esta imagen se puede presentar de manera más clara cuál es la zona de amortiguamiento, cuál es la zona de transición en relación al área de la reserva de la biosfera, que reitero, no es un área colocada bajo protección oficial. El área colocada bajo protección oficial son las zonas núcleo, que son las que se mostraban con verde en la lámina anterior, y el proyecto únicamente se emplaza cercano a una de las áreas colocadas bajo protección oficial, que es la Reserva Nacional de Ñuble. Esta área de reserva de la biosfera es un área más extensa, porque establece zonas de amortiguamiento, zonas de transición, que tienen por objeto resguardar o conservar las zonas núcleo. Ese es el objeto de las zonas de amortiguamiento. No existe una pretensión por parte de la UNESCO, cuando establece estas amplias zonas, de establecer restricción respecto de las actividades, sino que únicamente establece una zona de amortiguamiento más cercana a las zonas núcleos, con la finalidad de que se realicen actividades que no vayan a ser incompatibles o vayan a generar efectos a las zonas núcleo que sean adversos y que dañen en definitiva estas zonas. Y las zonas de transición son aquellas en que se pueden realizar cualquier actividad, ya que se encuentran aún más alejadas respecto a las zonas núcleo. Este proyecto se encuentra emplazado en su mayoría respecto de la zona de transición, que se encuentra demarcada con amarillo, perdón, naranjo, un naranjo claro. Entonces el proyecto se encuentra ubicado en esta zona de transición, y solo en una pequeña parte se encuentra ubicada la zona de amortiguamiento, que se muestra con color verde. No se encuentra en ninguna zona núcleo, no se encuentra dentro de, no se encuentra en ninguna obra de este proyecto en una zona de un núcleo, que es la Reserva Nacional de Ñuble. Este proyecto, su ingeniería ilustre, ingresó o fue calificado como estudio de impacto ambiental, además, por encontrarse emplazado de manera cercana a la Reserva Nacional del Ñuble, que es una de estas zonas núcleo, que fue la que yo mostré en la lámina anterior, y que es la única zona núcleo en la cual se encuentra cercana a este proyecto. Y esto en razón de una potencial afectación del hábitat del huemul, que el huemul es un objeto de protección de la Reserva Nacional Ñuble. Es decir, el proyecto se hace cargo de los impactos del mismo. Que existan estas áreas colocadas bajo protección oficial no significa que el proyecto no se pueda emplazar en la zona en que se emplaza, significa únicamente que tiene que hacerse cargo de los impactos establecidos. En este caso se hace cargo perfectamente de los impactos, establecen distintas medidas para no dañar el área el hábitat del huemul. En definitiva, se establecen áreas de enriquecimiento con flora nativa, se establecen diferentes medidas de compensación, plan de conservación del huemul destinado precisamente a este objeto, a no generar una afectación al huemul. Entonces, el efecto significativo asociado al área colocada bajo protección oficial, que es la Reserva Nacional Ñuble, está asociada al potencial impacto del hábitat del huemul. Puede que no se afecte el huemul, ni siquiera hay un impacto que sea reconocido, y se establecen todas las medidas que tienen por objeto precisamente evitar esta afectación al huemul. Medidas de compensación, medidas de conservación y medidas de enriquecimiento de flora.
así como también se establece un monitoreo y diferentes monitoreos por 6 años durante esta operación del proyecto. Si pueden pasar a la siguiente lámina. Aquí se establecen los diferentes lugares donde se encontró el huemul. Y el huemul, su señoría ilustre, no se encuentra ubicado en la zona de Las Bravas, que es la zona la zona cercana al emplazamiento del proyecto. El huemul se encuentra fuera del área de emplazamiento del proyecto, se establecieron cámaras trampas durante 9 meses, no se encontró el huemul en la zona de emplazamiento del proyecto, sin embargo, igual, reitero, se establecieron estas medidas de compensación. ¿Y podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Luego se establece este monitoreo. Aquí se pueden ver en color morado los diferentes lugares donde se van a contemplar trampas para efectos de hacer un seguimiento del huemul, sea detectar su presencia o bien ausencia de este y también su comportamiento. Es posible que en esta área no se encuentre nada porque el huemul, reitero, por el tiempo que se hicieron estas campañas, no fue encontrado en la zona de Las Bravas. Finalmente, su señoría, con esto ya voy a concluir. Finalicé lo que es las láminas y la presentación. La reclamante se refiere previamente en su alegato al reasentamiento. Indica que el titular del proyecto no se hace cargo de manera adecuada respecto del reasentamiento, de la afectación de los sistemas de vida, uso y costumbre. En primer lugar, la reclamante no tiene ningún interés respecto de esta alegación, debe ser rechazada por falta de perjuicio, lo que debería en una falta de legitimación activa, y en segundo lugar, debe ser rechazada porque implica porque no tiene interés del artículo 21 de la ley 19.880, y por ende al no tener interés no procede la invalidación de la resolución de calificación ambiental en razón a un motivo que el solicitante de la invalidación está solicitando cuestiones sobre las cuales no le incumben, sobre la cual no tiene ningún tipo de interés. ¿Por qué no tiene ningún tipo de interés? Porque el reclamante indica que existe una casa que es de propiedad de su representado, fallecido actualmente, y resulta que lo que se establece en el procedimiento de evaluación ambiental es que el titular del proyecto, va a relocalizar el cuidador y lo va a relocalizar con su consentimiento. Eso es lo que se indica. La reclamante indica que la casa es de propiedad de su representado. Sin embargo, acá no se está diciendo que la casa se vaya a mover, como indica la reclamante, que dice esa casa no se mueve de ahí. Nadie está diciendo que se vaya a mover la casa. Lo que se está diciendo es que se va a relocalizar al cuidador. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se puede relocalizar al cuidador? ¿Qué ocurre si no se puede ejecutar el plan de conservación que está dentro del predio del representado de la parte contraria? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? No se va a poder ejecutar el proyecto. El plan de conservación se debe realizar durante la etapa de construcción, de manera inicial o de manera previa al inicio de la construcción. Este plan de conservación debe estar aprobado y se debe contar con el acuerdo del propietario, además de la autorización de CONAF y del SAL. De esta manera... Tiene su tiempo agotado, señora abogada, así que por favor, culmine su alegato. Sí. De esta manera, su señoría ilustre, esta es tarea de la superintendencia fiscalizar el cumplimiento del proyecto y no es una preocupación que debiera abordar la reclamante en auto. Dicho esto, solicito entonces se rechace el recurso de reclamación de autos con expresa condenación en costa, y el escrito que hemos presentado el día de hoy dice: en relación con las alegaciones que se han planteado en este alegato, no contiene nada nuevo más que el detalle. Muchas gracias, he concluido. Muchas gracias, damos por concluido el alegato de la parte reclamada. Voy a dar la palabra al abogado de la parte reclamante si es que tiene algún tipo de corrección de hecho. No son réplicas ni justificaciones jurídicas, sino que simplemente alguna corrección de hecho. Abogado Valdés. No tiene. Perfecto. Si tiene una, ya, tiene que activar su micrófono ahí. Solo una, señoría, que enfatizar solamente o corregir que las dos personas que tienen su asentamiento dentro del predio de los cipreses son trabajadores de mi parte. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, la abogada del CEA acaba de realizar su alegato, por lo tanto entiendo que no hay rectificaciones que formular. Bueno, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil,
el tribunal puede solicitar a los señores abogados que se extiendan sobre algún punto de hecho y derecho que hayan hecho referencia en sus respectivos alegatos. Ministro Retamal. Gracias, ministro Hunter. Por esta parte no tengo consultas que hacer, ni solicitudes tampoco. Gracias. Muchas gracias, ministra Villalobos. No hay pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tampoco tengo ninguna pregunta que realizar. En consecuencia, siendo las 10:50, damos por concluida la vista de la causa. Agradezco a los señores abogados su voluntad, digamos, de sumarse a esta modalidad de gestión actual de la vista de la causa y procederemos, por lo tanto, a dar por concluida la misma. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, señoría. Hasta luego. Gracias, presidente, señoría, señor relator. Estimada colega, que le vaya muy bien. Buen día.